Te voy a dejar con los chicos acá, tienen varias preguntas también para hacerte. ¿Yo Quería me puedo preguntarle... parar ahí? ¿Me puedo ir ahí un segundito? Perdón, chicos, ¿eh? ¿Puedo cruzarme por acá, dire querido? Así lo Sí. dejo a Sergio con mis compañeros, perdón, ¿eh? ¿Me Me cruzo permitís, por acá. Martín? Volviendo Sí. al... Den ustedes, Martín, ¿me Volviendo a lo que permitís un...? decía, perdón, Dale. volviendo a lo que decía al principio con respecto al fentanilo, ¿no? Que tiene un precio más elevado que la cocaína. Y entiendo, por algunas personas que puede hablar de San Martín, que no es un producto, no es una sustancia con la cual se suele rebajar la cocaína en esa zona, por lo menos. Eso da la pauta inequívoca de que evidentemente esto no fue un error, sino todo lo contrario, sino alguien que lo hizo de manera a propósito, digamos. Mire, yo le voy a contar mi experiencia, que es mucha. Soy una de las personas que más experiencia tiene en esto y por algo fui elegido el representante de las Américas por Interpol en la organización internacional más grande que Naciones Unidas. En muchísimas escuchas, uno ve cómo el que rebaja la droga, que es el último eslabón, el último eslabón, mira y toma como conejito de India a quien le vende, al consumidor. En las escuchas le dice uno al otro, che, bajale tanto de esto, ponele tanto del otro, porque la que vendimos anoche la gente vomitaba, la gente le daba ataque de epilepsia. Entonces eso se va regulando de acuerdo a cómo reacciona el consumidor, que es utilizado como un conejillo de India. Ujú. Ahora, lo que está claro, ministro, es que la droga barata que se vende, no solo en la zona de Puerta 8, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino, por ejemplo, en algunos asentamientos también de la ciudad de Buenos Aires, generalmente se rebaja con almidón de maíz, que es lo más barato que hay, ¿no? El fentanilo en realidad no se utiliza como una Claro. sustancia de rebaje, sino más bien para potenciar el efecto, porque el efecto Bueno. analgésico y esa interacción con el receptor opioide genera una Mayor sensación de adicción. placer. Bueno, y genera mayor adicción. Ahí va mi pregunta. Porque están las dos hipótesis. Una es una prueba en un consumidor más chico, aún perdiendo algo de dinero, para después trasladar eso y que le salió mal a un mercado de gente más adinerada, o es una cuestión a propósito hecha, por lo que a mí me cuentan, hay una lucha de poder entre algunos asentamientos, entre ellos Villa Corea, por ejemplo, de San Martín, con la gente que manejaba el búnker de Puerta 8, que está más ligado a otro grupo, más vinculado a Billinghurst y a 3 de febrero. ¿Cuál de las Mire, dos hipótesis? la disputa territorial Sí. de la venta de la droga no es un fenómeno excepcional, es la regla, ¿no? Una de las características y uno de los fenómenos que tiene la venta de droga es la disputa permanente territorial. Por eso, cuando hablamos de narcotráfico, decimos que el narcotráfico tiene tres componentes que son inseparables. Uno es la violencia, producto de esta disputa territorial. El otro es la corrupción, que atraviesa de manera transversal. Mire, quien le habla ha detenido al paladín de la lucha contra el narcotráfico en la Argentina, que era el juez federal de Orán. Quien lo detuvo fue quien le habla. O sea, si quiere hablamos seguido. Y por último, la destrucción del tejido social. Usted calcule que en ese lugar que estamos viendo ahora, que es Puerta 8, fíjese que son pasillos donde entra una persona solamente, donde desde la entrada de ese pasillo hasta donde está el búnker son 150 metros, y que se utiliza una red de alarmas tempranas. Esa red de alarmas tempranas son los famosos soldaditos, son chicos que se les paga 4, 5, 6 veces más de lo que gana cualquier trabajador formal por una jornada de trabajo, y que dan la alerta temprana ante cualquier movimiento sospechoso, no solamente la policía, sino justamente esas disputas territoriales. Y el problema del narcotráfico no es el daño, que no se malentienda, el narcotráfico mata, pero mucho más mata la violencia que genera la comercialización de ese producto ilícito. Fíjese lo que pasó en Estados Unidos en los años 30. Por las mismas causas que nuestra legislación y la gran mayoría de la legislación en el mundo prohíbe la droga como algo ilícito, Estados Unidos en los años 30 prohibió el alcohol, Sí. ¿no? ¿Qué pasó en Estados Unidos? En los años 30 fue la década más violenta, la aparición de las mafias, la corrupción,
Al Capone, ¿qué tuvo que hacer Estados Unidos? Legalizar el consumo de alcohol. Pero no me respondió la pregunta que yo le hice. ¿Cuál es la ¿Cuál de pregunta? las dos hipótesis es la que usted está la verdad manejando? Si es una prueba sobre gente, consumidores de muy baja calidad, una prueba de una mezcla para vender a más alta, a otra clase social, o es definitivamente una mexicaneada de un grupo a otro para quedarse con eso. Hasta no tener la investigación finalizada, igual, más allá de toda hipótesis, esa hipótesis de guerra narco, nadie atenta contra su propio negocio, ¿no? Esto es lo mismo, mire, me recuerda esa pregunta, pasó lo mismo cuando el director ejecutivo de Philip Morris. Philip Morris es la tabacalera más importante que hay en el mundo, la más grande. Un día en unas declaraciones en Inglaterra dijo, miren, el cigarrillo debería pasar lo mismo que con los autos a gasolina. Los autos a gasolina en 10 años el mundo va a cambiarlos a la electricidad. Bueno, con el cigarrillo tiene que pasar lo mismo. En 10 años tiene que desaparecer. Todo el mundo dijo, ¿cómo? El gerente ejecutivo de Philip Morris atenta contra su propio producto. Después se descubrió que lo que estaba haciendo Philip Morris era importantísimas inversiones en cultivos legales en Canadá de marihuana, porque el rumbo del tabaco es ir a ser desplazado por la marihuana. Bueno, Sergio, en el caso del narcotráfico lo mismo. Todos quieren preguntar, está Noriega, está Pouso, está Saboya, hay mucha información y vamos a ir actualizando lamentablemente el número de víctimas y de internados. Ya vamos al Hospital San Bernardino en un minuto nada más. Hay cámara intratable dentro de la puerta 8. Podríamos compartirla con Sergio para que nos explique un poquito lo que vamos viendo. ¿Quién pregunta? Yo. Bernie, rápidamente hubo una cantidad de detenidos. ¿Son personajes importantes en esta historia? ¿Tienen alguna relevancia? ¿Y cuál es su situación en este momento? No. Yo estoy convencido que no son personajes relevantes. Sí son personajes o algunos de ellos pueden aportar información valiosa en la investigación. Y por sobre todas las cosas, porque nunca, porque el que diga lo contrario le miente, nunca en un lugar así va a encontrar una persona, un narcotraficante de peso, de los primeros de la cadena. ¿Todos estaban en el búnker? Siempre encuentra a los soldaditos, los menores, la gente que en la jerga se dice es usada como carne de cañón. Son la primera línea de confrontación contra la justicia y que son casi siempre menores que entran por una puerta, salen por la otra. Mire, la semana pasada, no, la anterior, habíamos allanado un búnker con un movimiento muy importante. A la mañana siguiente ya estaban vendiendo los mismos chicos en el mismo barrio. Entonces hay que comprender el fenómeno del narcotráfico y dejarle de mentir a la sociedad. José. Sí, Sergio, ¿qué tal? Buenas noches. Te escuchaba hablar con Ale recién y creo que una forma, ¿no?, de solución, y creo que vos adherís a esto, tiene que ver con la legalización, ¿no? Cuando hablas de las políticas a nivel mundial, en cómo atacar el narcotráfico y que venimos, ¿no?, fracasando durante décadas, me parece que vas más por esa línea. Y yo me quiero quedar un poco también con los muertos que tenemos al día de hoy, 17 hasta el momento, y los que están internados, y la necesidad de generar políticas de reducción de daños. ¿Qué opinás vos al respecto sobre esto? Bueno, excelente pregunta. Y acá es donde viene la gran confusión y la ignorancia de muchos que opinan y después de haber ocupado cargos importantes. Esto me parece fundamental. Hay que entender y separar el fenómeno del narcotráfico con el fenómeno del consumo. Son dos fenómenos totalmente distintos. A veces, no siempre, tiene como vaso comunicante la presencia de droga ilegal. Fíjese que los países que mejores estadísticas tienen, más confiables en este sentido, el problema del consumo no es con las drogas ilegales. Tienen mucho mayor problema con el abuso de las drogas legales, fundamentalmente con la oxicodona, que es una especie de fentanilo sintético que está muy de moda, que se usa como un analgésico en los Estados Unidos. Por eso, siempre muchos confunden el fenómeno de narcotráfico con el fenómeno de adicción. Son dos cosas totalmente distintas. El fenómeno del narcotráfico tiene tres consecuencias que no me voy a cansar de repetirlas nunca porque lo he estudiado en profundidad y lo he estudiado en el territorio, no en los libros. La violencia de esta que estamos hablando, la ruptura del tejido social, esto de un chico de 14, 15, 16 años que viene trabajando
y ganando 5 veces más que lo que gana su padre por ahí trabajando como albañil Sí. o haciendo changa, cuando cumple 18 años, ¿usted cree que ese chico va a imitar al padre trabajando o se involucra de manera inseparable con el delito? Entonces, rompemos esa cultura del trabajo, rompemos los valores. Eso es el gran problema del narcotráfico. Y por otro, la corrupción. Esa corrupción que cuando dicen la corrupción es policial, la policía es la punta del iceberg evidente. El narcotráfico corrompe la justicia, corrompe los medios de comunicación, los periodistas, corrompe lo que toca, porque es parte de su metodología o parte de su marketing. Los productos legales invierten plata haciendo publicidad. Como usted no puede invertir Bueno, plata... pero justamente la importancia de la información, de lo que se consume, ¿no? Por Porque eso los consumidores es no son aquellos por a los eso cuales hay que dejar siempre que se digo, mueran, me parece. Siempre digo, nosotros siempre estamos, y cuando digo como sociedad por ahí, estamos preocupados en el fenómeno del narcotráfico y lo asociamos directamente al consumo y no entendemos que el consumo tiene otra génesis, tiene otras características y tenemos que invertir mucho más en la prevención que en la lucha, a ver, que no se desvirtúe lo que voy a decir, en la lucha contra el narcotráfico. Sergio. Nosotros tenemos tener una mirada muy fuerte en la prevención de la adicción. Sergio, te hago una pregunta en dos partes. La primera, veo que rápidamente hoy hubo una cantidad de captura de drogas, por lo tanto la información está fluyendo, por lo menos en un sentido productivo, y a su vez nos preguntamos... Cuesta. Bueno, cuesta, pero sabían dónde, Cuesta. digamos, vos decís que este búnker lo reventaron hace un mes. Mire, la verdad que... O sea que información hay. Sí, Cuesta, claro, pero mire. información hay. Entonces, todos nos podemos preguntar lícitamente dónde está el problema, más allá de las cuestiones grandes filosóficas que podemos debatir tranquilamente Muchas en otro veces- momento. Y déjame la segunda parte, porque ahí quiero No, terminar. es muy buena la pregunta. Muchas veces el marketing que vos decís, que todos los gobiernos acá vimos que hacen, todo, incluido este, el anterior, ni hablar, el que sigue, el otro, es No es bueno. mi caso. Vos no digas eso, si vos estás con el helicóptero, estás sentado. Yo trabajo No hablé de todo el efectividad, pero vos marketing sos el rey mundial. Yo trabajo, Dale, bueno, yo trabajo, no ¿Usted puedo. cuál es su herramienta de trabajo? El micrófono y la lapicera. El mío es el helicóptero. Bueno, ¿Qué quiere que le está diga? todo bien, no me diga, la mía no. Bueno, No compartimos. ¿Querés trabajo ahí? con Vamos a la lapicera, hacerlo. trabajo con el No helicóptero. importa. Justamente quería unificar en lugar de dividir. Porque vos recién hablabas, rompemos los búnkeres, eso está mal. No Cuando dije vos que está hablás, mal, no dije cuando que hablás está con mal. la familia, lo que está alrededor, No, te dice, no. mira, el narcotráfico No, mundial no, está no. todo bien, pero a mi pibe lo Por envenenó eso. este y Por este eso. no Yo está lo que más. lo que Entonces yo digo quiero es, que este desaparezca. el búnker, ¿Cómo el hacemos búnker las dos cosas? es la semilla de la maldad en el barrio. No me meto en la interna política de usted, No, que no vos es te una- dedicaste no, no, largos no. minutos. Yo lo que le estoy diciendo es, el búnker es la semilla de maldad en el barrio. El ciudadano de a pie no sufre a Pablo Escobar, Claro. sufre al que tiene el búnker, porque ese le desvirtúa al hijo, le capta al hijo, lo corrompe al hijo, a la familia, ¿no es cierto? Ahora, hay una realidad. Usted ese búnker lo allana hoy, lo tira y mañana están vendiendo al lado. Claro. Y tira ese y mañana están vendiendo de vuelta Por al eso la lado. ¿Qué primera hacemos? parte de la pregunta. Por eso te dice... Dale la segunda. dale la Claro, segunda. No, la primera parte era justamente, vos sabés eso, y vos sabés, pues no sos solo marketing, lo sabés, qué es lo que sucede para que cuando volteas uno va al lado y no continúe la cadena Una de investigación. la justicia, ¿dónde está el problema? Mire, en la práctica, ¿Me entendiste? el la sentido? entiendo perfectamente. Yo le podría decir, mire, una investigación, nosotros tiramos este búnker el 18 de diciembre. Para poder allanar ese búnker el 18 de diciembre, estuvimos trabajando 6, 7 meses. Porque no es que usted le dice al juez, señor juez, mire, me dijeron que en tal barrio, en tal calle, en tal pasillo venden droga. ¿Podemos allanar? No. Hasta que usted no le lleva al juez la filmación del dealer vendiendo. A veces, Y a veces no alcanza. no, por eso. A Entonces, veces, un problema está ahí. ese es un problema que lleva 6, 7, un año. Entonces usted tiró este búnker, al otro día ellos en 24 horas lo vuelven a poner en la otra esquina y nosotros tardamos 6 meses en hacer la investigación. Ahora, eso es una realidad. Ahora la pregunta es, si esa realidad nosotros acortáramos los plazos de investigación, acortáramos la necesidad de aportar pruebas muy contundentes para allanar un búnker, si la justicia federal tuviera una interrelación entre los juzgados para poder... ¿Sería mucho más fácil? Sí, pero eso soluciona el problema, no. No, El por eso- problema es un paradigma erróneo
que ha utilizado como metodología de trabajo el mundo y que lo único que hizo fue generar cada vez mayor violencia. Te va a Fíjese preguntar, que el 80%, te pregunta de la droga Candalaf, que se te produce pregunta- en Latinoamérica se consume... Te pregunta Candalaf y después yo te voy a dejar picando una con respecto a los narcos que estaban acá o que están acá. ¿Por qué están acá? ¿Por qué estaba Mi Sangre acá? ¿Por qué estaba Meyendorf acá? ¿Por qué cuando uno ve una serie, me la contesté después de Candalaf, ve una serie en Netflix, se encuentra con que Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, tuvo un tiempo en Argentina? ¿Por qué el hijo de Pablo Escobar y la viuda de Pablo Escobar están en Argentina? ¿Por qué? ¿Por qué vienen acá? ¿Por qué vienen en otras épocas? ¿Por qué tenés serbios, bosnios y un montón de mafias también europeas acá? Pero pregunta a Candalaf y me lo tenés que responder a eso también. Volviendo al caso puntual de lo que sucedió hoy. Entiendo que lo que se desbarató hoy en Puerta 8 tiene que ver con un punto de venta, pero todavía, porque ahí no se encontraron los elementos como Por para eso, decir, bueno, por eso, ahí se con la sinceridad que me contaminó. caracteriza, me pregunta, ¿los detenidos son narcotraficantes importantes? No, correcto. para ¿Hay- nada. ¿Hay alguna pista que No lleve puedo a darlo. pensar, No puedo darle esa para saber información. nada más si hay una pista que lleve a dar a la cocina, a Se donde enterarán, realmente se cortó se eso? enterarán en los próximos días. Bueno, entonces hay una pista. Escúchame, ¿me puedes explicar esto? Cuando Su vos pregunta, sí, Bueno, se la voy a explicar. Escuchame una cosa, escuchá. ¿Vos agarraste a Mi Sangre? Sí, Mi Sangre, bien. ¿Cuánto hacía que Mi Sangre estaba acá? Lo agarraste en un restaurante en Pilar. en Pilar. ¿Dónde vivía Con la el tipo? CIDE, ¿Vivía en Nordelta? La CIDE. ¿Vivía en Nordelta? en Nordelta. Bien. ¿Cuántos? ¿Sabe cuántos narcotraficantes me llevé en Nordelta? No. Uf, montón. Y ¿Y? muchos de ellos conocidos. ¿Y en qué época vinieron a vivir acá? Y lo que pasa es que, ¿por qué me pregunta de por qué era ¿Por qué están tan acá? importante la Argentina? ¿Por qué están acá? Porque el 80-90% del movimiento de droga en el mundo se da por vía marítima. Y en pará, aquella época... No me esquives la pregunta No a mí. estoy No esquivando. me esquives porque vos me conocés ¿Por mucho qué y yo Rosario también tiene a vos. tanto Pará, problema pará, con pará, los pará. puertos? No me esquives la pregunta. No seas malo. ¿Por qué un tipo como Amado Carrillo Fuentes? ¿Por qué un tipo, incluso el Chapo Guzmán se dice que pudo haber estado un tiempo en Argentina? ¿Por qué los grandes capos de la droga vienen acá? Yo tengo una hipótesis. ¿Por qué Porque los grandes Meyendorf? capos ¿Dónde lo agarraste a porque Meyendorf? ¿Dónde porque- lo agarraste a Meyendorf? Se lo voy a Decime explicar, dónde. no, se lo voy a Pero explicar. respondeme, ¿dónde lo agarraste? Acá en la ¿En Avenida Argentina. Santa Fe? ¿Caminando? En Ezeiza. Pero discúlpame, a esta pregunta voy. A esta ¿por qué? pregunta. Porque- ¿No será porque hay poco control acá? Bueno, a eso iba la respuesta. Sí, claro. Porque en aquella época no había una sistematización de la información en cuanto al control de los activos financieros y no nos olvidemos que atrás de estos narcotraficantes hay grandes negocios financieros. No, mire, le voy a dar un caso. Fíjese... Bueno, también, pero eh, la corrupción, eso no fue hace 40 años. Sí, Ya no, estaba no. la WIF Sí, del claro, mundo. bueno, Hay grandes Comparto el cárteles argumento, acá. pero no Hay es grandes solo cárteles eso, acá. ¿no? Te pregunto, mírame. Cártel del Golfo, ¿está acá? sí, hay pequeñas células, pero... Comando vienen- Bermelo. Primer comando capital. algunos ¿Hay acá? Hubo algunos detenidos que tuvieron relación indirecta o que se han separado de grandes carteles. Mire, ¿quién le habla? Con la doctora... por eso le dije, tengo la cabeza en otra cosa. Arroyo Salgado, fuimos los únicos que le decomisamos. Escuche bien lo que le voy a decir. Le decomisamos cocaína al cartel de Sinaloa en Sinaloa. Ustedes ¿Sabe con lo que hay que Arroyo- tener para eso, no? Hay que tener al espalda cartel para del eso, Chapo por no Guzmán, decir... al cartel del Chapo Guzmán. Al cartel de Sinaloa le confiscamos droga en el puerto de Mérida en una noche que hicimos un allanamiento en Belgrano, que terminamos a los tiros con un gendarme herido, con un narcotraficante que se encerró en un departamento de planta baja. Entramos, encontré documentación que decía de un movimiento de un camión, seguimos todos los movimientos de esa noche, vimos que el camión había ido al puerto, que ese camión había trasladado transformadores eléctricos. La doctora Rocio Salgado salió directamente a Puerto de Mérida, detuvimos el cargamento y cocaína diluida en el aceite dieléctrico Escuchame una del cosa, te transformador. dejo con los chicos, otra pregunta más. Cosa que flota en la sociedad. Hoy lo veía en un montón de foros. Ahí le incluso- contesté su pregunta de Está los carteles, perfecto. ¿no? Es, ¿qué pasa con la bonaerense y el narcotráfico? Gustavo sabe muchísimo de esto, muchísimo.
Cuando lo detienen a Rengo Pacheco, ¿no aparece Sí. muerto un policía al tiempo? Sí. ¿A qué fuerza pertenecía? Porque no recuerdo si era ¿Quién lo detuvo al bonaerense. Rengo Pacheco? No, pero pará. No, No, pero la complicidad, a ver, ministro, eso la te- complicidad es tan evidente que había una causa gigantesca que todavía está en trámite, se la sacaron a la jueza Sandra Arroyo Salgado, usted sabrá de qué causa le hablo. Donde Puede había dar una nombre y apellido, ¿eh? ¿Eh? Ahora, Puede dar nombre y apellido, si se anima. ¿Cómo no me voy a animar? Digamos, estaba procesado el fiscal, uno de los fiscales más importantes, que era Por Claudio eso cuando Capulán. hablamos de corrupción, no hablamos solamente No, bueno, pero de, le digo, era una de- banda de la mixta, o lo que policía. se descubrió que era una banda mixta de funcionarios claro. judiciales, Abogados. de abogados, Tenés- de muchos policías Por eso la bonaerenses. corrupción es transversal a todo. Sí, está bien. No, digo, para no decir que ante la pregunta de Alejandro, que es una fuerza impoluta, ¿no? Pero ¿quién está diciendo que la... Primero, y acá en la Argentina cometimos un gran error, por querer hacer por legislar una ley que en teoría era buena, en la práctica resultó ser catastrófica. No solamente para la policía de la provincia de Buenos Aires, sino para todas las policías de las provincias. ¿Qué quiero decir? Usted sabe que el delito de narcotráfico es un delito federal. Ujú. Hace unos años atrás, en ese intento de sumatoria de fuerzas policiales, dijeron, bueno, para tener mayor capacidad de lucha contra el narcotráfico, le vamos a decir a las policías provinciales que cuando es muy poquitito la droga que está en circulación, puede intervenir la policía. Eso se llama, es la ley de desfederalización. Le abrieron la puerta a todas las policías de la provincia para que intervengan directamente en la investigación de narcomenudeo. Eso fue abrirle la puerta a la corrupción en todas las provincias. Por eso Sergio, el problema de tenemos corrupción que seguir, policial es Gustavo, muy porque nos grande. llegamos con el tiempo. Te vamos a hacer la última. Ponete el casco. ¿Por qué fuego amigo? Lo acaba de chequear Gravia. ¿Vas vos con la pregunta? Sí, claro, porque además usted acaba de decir que es un delito federal, entonces uno supone que tendrían que trabajar conjuntamente, nación con provincia. Y a uno le sorprende lo que acaba de ver, a menos que se hayan hackeado, en la página oficial de Facebook del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, que la estamos viendo allí, es la página con el tilde azul, la página oficial de Facebook de Aníbal Fernández, tal como la pasa la producción, que dice, en Estados Unidos el consumo de drogas mata. En Uruguay el consumo de drogas mata. Bueno, así va poniendo las distintas banderas, no lo vamos a hacer tan largo, ¿no? Y cuando pone la bandera argentina, dice, el que compró droga las últimas 24 horas, descártela porque es de la mala. ¿Qué Es una opina? bomba, Sergio. Sergio. ¿Por qué? Porque es de la mala. Tu ¿Qué frase, es eso? Sergio, te está cargando. Con tu frase, claro. Mire, ¿sabe cuál es? Yo tengo una responsabilidad, que es cuidar a los bonaerenses. Si usted tiene una frase mejor para hacerle entender a aquellos que compraron droga, que se pueden morir porque esa droga está envenenada, dígala. ¿Tiene las cámaras? Dígala. No, el ministro, ¿Sí? a mí no. Bueno, si el ministro, no sé si eso es de él o Sí, se es la de él, es de él, hackearon. es de él. Si Va, tiene, ¿Es de él si esto? tiene un Sí, 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 mensaje, Bueno, Mejor. es la Aquel que tenga- página página oficial. Discúlpeme, Eso es lo que Gravia. a uno le llama la atención que es la Gravia, página oficial. Por eso digo, ¿sabe puede haber qué? estado hackeada, Yo no no sé. estoy en la chiquita. ¿Sabe qué? Yo no estoy en la chiquita. Sí. ¿Sí? El gobernador me delegó la responsabilidad hoy desde Moscú de preocuparme a contrarreloj por la salud de los 17 millones de los bonaerenses. Aquel que tenga una frase mejor para hacerle entender a aquellos consumidores que compraron droga, que si la consumen y está envenenada se van a morir en menos de media hora, que la diga. Que me ayude, por favor, y me la diga. En mi corto intelecto fue lo único que se me ocurre y que no tengo ningún tapujo en volver a repetirla porque estamos ante un peligro sanitario. ¿Recibió apoyo? Nos tenemos que ir, El- Martín. Lo Muy tengo que cerrar. Gracias por venir, Sergio. Por favor. Y estás con la investigación. Seguramente habrá novedades en el último momento.